Video resubido de equilibrio líquido-vapor. En este caso, para evitar confusiones entre los otros dos videos que ya estaban pendientes y de los cambios que se habían realizado. En este caso, este sí es la versión final. Y vamos a iniciar con la parte de equilibrio líquido-vapor de sistemas binarios para el experimento de laboratorio Físico-Química 2. En este caso, el primer video cubre las partes 1 y 2. En este caso, conceptos básicos y diagrama de fases. Y el punto 3 donde vamos a hablar sobre el experimento, está en la parte 2 de este video. Vamos a iniciar con los conceptos básicos del equilibrio líquido-vapor en sistemas multicomponentes. Y en este caso, el equilibrio líquido-vapor, al igual que todos los demás equilibrios, va a partir de una condición de equilibrio. En este caso, para este equilibrio líquido-vapor, se va a definir como la igualdad entre los potenciales químicos de un componente, ya sea I, ese componente, en el que en el de la fase líquida se tiene una igualdad con el de la fase vapor, como se muestra acá. Y las ecuaciones vienen dadas para cada potencial químico de esta manera. Van a existir ciertas variaciones para cada uno, especialmente para el de líquido, en el caso de que no exista alguna variabilidad con respecto a la presión. Pero estas son las ecuaciones de forma general. Y como en estos casos estamos hablando de sistemas de más de un componente, va a existir un efecto de esas variables composicionales, en el que si hablamos de una propiedad termodinámica total, ya sea entropía o entalpía, esa entropía o entalpía va a ser afectada por la composición de cada uno de los componentes que estén presentes en ese sistema. Si hablamos de este sistema que tenemos acá, en el cual está A, B y C, la entalpía total va a estar afectada por la cantidad que exista de A, B y C de cada uno de esos componentes. Eh, y también así otras variables que vienen afectadas, como la presión o la temperatura, ya definidas eh, por el postulado de Gibbs-Duhem, que ustedes ya lo vieron en propiedades molares parciales. Y pues en este caso, para cada componente, la condición de equilibrio va a estar dada de esta forma: para A, para B y para C. Y de estas ecuaciones es de donde va a partir muchas otras definiciones. Esto puede darse el caso también para sistemas de dos componentes, como tenemos acá, en donde solo existe A y B. No es necesario que sean dos o tres. Estas mismas definiciones son útiles para sistemas de más de un componente. Y en este caso, pues vamos a también hablar de variables que nosotros podemos medir, como la presión o la temperatura, y las vamos a relacionar con esa composición y cómo esa composición afecta cada una de las propiedades. Para el caso del experimento vamos a utilizar una destilación, entonces es importante que conozcamos que se va a utilizar un equipo de destilación de laboratorio. En este caso, la destilación lo vamos a conocer como un proceso de separación de una mezcla líquida del componente más volátil. Como observamos acá en este sistema, introducimos una mezcla líquida en el balón marcado como 15 y esta pues a su vez está en un baño de aceite, la cual se coloca sobre una plancha y comienza a calentarse. Eh, Cuando la mezcla empieza a calentarse y va alcanzando su temperatura de saturación, se va a separar el componente más volátil, es decir, eh, el que sea más ligero de la mezcla, y va a gotear y destilar hacia el balón que se encuentra en número 8. Este se conoce como condensado, o también lo conocemos como destilado condensado. Y este que ustedes observan acá, pues ya lo conocen, me imagino, que es un condensador, el cual se utiliza para disminuir la temperatura de ese vapor que subió hacia acá,
y condensar ese destilado para que también se dirija hacia esta parte. Con este termómetro pues se mide esa temperatura de saturación a la cual la mezcla alcanza en cierto momento y pues la podemos observar y determinar cuando ésta se mantenga constante. Además, durante este proceso nosotros no vamos a observar ese equilibrio hasta que se haya alcanzado ese punto que les hablaba, que es esa condición de equilibrio. En ese punto es en el cual ya se cumple la igualdad entre potenciales químicos. Para A y para B, si hablamos de que A son los puntitos rojos y B son los puntitos azules, A, vean que es un poco más presente en el vapor, significa que es el más volátil, y B está más presente en la mezcla líquida de abajo, por lo tanto es el más pesado. Ese es el más ligero y ese es el más pesado. Y para A y para B vienen definidas las mismas condiciones de equilibrio. Además, para estos sistemas de destilación, si la diferencia entre las temperaturas de saturación de los dos componentes que se destilan es menor a 70 grados Celsius, la destilación se conoce como destilación fraccionada. A nivel industrial, nosotros utilizamos otros equipos que pues más adelante los van a conocer, como las torres de destilación, que básicamente lo que hacen es simular este mismo proceso de destilación, pero a una escala mayor y con un mayor rendimiento, debido a que pues estos contienen eh, un mayor contacto entre las fases debido a esa implementación de platos, pero eso lo van a ver en cursos más adelante. Luego también vamos a ver cómo ocurre este proceso de destilación, eh, en el cual pues vamos a identificar dos momentos. Voy a adelantar el video. En este caso se tiene inicialmente una mezcla líquida de 60-40, de amarillo y azul. Esta se calienta y durante este proceso dinámico en el que ocurre esa transferencia de materia de una fase a la otra, vemos que alcanza unas condiciones finales de equilibrio. Estas condiciones finales de equilibrio son de vapor 80-20 acá arriba y en el líquido sería 40-60. Entonces vamos a tener condiciones iniciales de una mezcla líquida inicial y condiciones finales en cada una de las fases, que es donde ocurrió la separación. Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta, porque para este proceso de destilación vamos a identificar esos dos momentos cuando estén realizando esa separación. Entonces, las condiciones iniciales que no son de equilibrio, hablamos en el que se va a llevar la separación de esa mezcla líquida. Tenemos una mezcla líquida al inicio. A esa mezcla líquida nosotros le vamos a determinar la composición y esa composición va a ser ZA y ZB. Y esas composiciones van a ser composiciones globales de mezcla. Significa que ZA es composición global de A y ZB es composición global de B. O composición de la mezcla líquida inicial, si lo quieren hacer un poco más largo, de cada uno de los componentes. Y vamos a tener condiciones de equilibrio. En cuanto a las condiciones de equilibrio, cuando ya ocurrió la separación y ya quedó una mezcla acá y una mezcla acá separadas, esas dos que vamos a observar de un color un poco más oscuro, va a existir por un lado en la que se quedó acá, la que, la que no destiló. Si le medimos la composición va a tener XA y XB, y la otra, que es la 8, va a tener YA y YB. ¿A qué corresponden cada una de esas composiciones? Esta es una nomenclatura que también me imagino la trabajaron en Físico-Química 2. Y son estas dos. Por un lado, XA y XB, que es la del balón, del remanente del balón, se va a conocer como composición de líquido.
Y la del destilado, si medimos la composición, va a ser composición de vapor. Entonces, estas también son las nomenclaturas con las que ustedes pueden conocerlo y relacionarlo para las demás propiedades. También vamos a hablar de esas composiciones o variables composicionales, eh, de las condiciones iniciales en las que pues, el sistema no está en equilibrio, como se muestra acá a la derecha. Tenemos esa mezcla líquida inicial, en el que decíamos ZA y ZB eran las composiciones globales de A y de B, y esas si las sumamos dan 1. Y mientras que las condiciones de equilibrio, en el cual el sistema ya alcanzó ese estado, para la fase líquida y para la fase vapor tenemos también estas aditividades, en el cual pues ya han alcanzado ese equilibrio. Cuidado porque XA y A son aditivos, pero no les van a dar 1, al igual que XB y YB. Entonces, tengan mucho cuidado. X con X, Y con Y, Z con Z, no X con Y. Son variables totalmente distintas. ¿Esto por qué? Porque estamos sumando líquido con vapor y cada una de estas composiciones va definida relativamente respecto a la cantidad de cada una de las fases. Significa que XA y XB están definidas con respecto a solo la fase líquida, perdón, es la de abajo, y la de vapor, solo la de vapor. Entonces, tanto Z como X como Y, sus dimensionales, nosotros decimos no son dimensionales, pero en realidad sí tienen dimensiones, van a ser mol de I por mol de la fase. Significa que para Z serían mol de I por mol de la fase líquida inicial. Para X sería mol de I por mol de fase líquida. Y para Y mol de I por mol de fase vapor. Entonces, teniendo en cuenta esas dimensionales, para las condiciones globales también vamos a tener otra aditividad, que es la composición de líquido global más la composición de vapor global, también dan 1. Y tanto esta L como B, que son composiciones globales, también tienen dimensiones, que es la mol de la fase, ya sea líquido o vapor, por moles totales. Entonces, esa relación global, en la cual sí podemos relacionar X con Y, va a estar definida de esta forma. XA por la composición global de la fase líquida más YA por la composición global de la fase vapor va a ser igual a la composición global de Z de A. ¿Cuáles son las dimensiones? Para esta parte, para XA es mol de A. Vamos a utilizar el lápiz. Vean, mol de A por mol de líquido, porque estamos hablando de XA, fase líquida. Mientras que para L eran moles de la fase líquida por moles totales, porque son globales. Entonces acá esta se cancela con esta. Para la segunda expresión tenemos moles de A por moles de vapor, porque estamos hablando de la fase de vapor. Y V, que es los moles totales de vapor o moles globales de vapor por moles totales del sistema. Al igual, estas se cancelan. Y si sumamos moles de A por moles totales, moles de A por moles totales, nos da moles de A por moles totales que corresponden a las dimensiones de ZA. Y también acá les hago recordatorio que ZI es la composición global de la mezcla. También van a existir otras variables conocidas como las constantes de equilibrio, ¿sí? Al igual que en equilibrio químico, en el equilibrio de fases también existen constantes de equilibrio, ya sea para el de líquido vapor, para el de líquido líquido, incluso para el de sólido líquido. Para en el caso de las constantes de equilibrio en líquido vapor, Ka y Kb. Cada una va definida por la composición de cada uno de los componentes en fase vapor por la de fase líquida. Vapor por fase líquida. Entonces, esta va a ser obtenida para cada componente. No puede existir una constante de equilibrio global, sino
va a existir una constante de equilibrio por cada componente. También tienen otros nombres como valor K, que en algunas otras referencias los utilizan, pero pues pueden también denominarlos como constantes de equilibrio. Y va a existir otro parámetro muy importante, especialmente a nivel industrial, que es la volatilidad relativa. La volatilidad relativa de A con respecto a B es la constante de equilibrio de A con respecto a la constante de equilibrio de B. Si habláramos de B respecto a A, pues sería a la inversa, sería esta con respecto a esta. ¿Y qué mide cada una? Las constantes de equilibrio miden la ligereza del componente relativa a ese mismo componente. Es decir, mide la relatividad, mide una cierta volatilidad respecto al mismo componente, mientras que la volatilidad relativa lo mide con respecto a componente, de un componente a otro. No sé si logran entenderlo más o menos de esa forma. Una es con respecto al mismo componente y la otra es respecto a un componente a otro en el mismo sistema. Y esta definición, pues si la despejamos y la operamos, llegamos a esta forma. Recordemos que YB y XB pues es 1 menos YA y 1 menos XA. Y hay ciertos libros que les van a presentar esta ecuación para el equilibrio líquido-vapor, en el cual la composición de A en vapor va a ser igual a esta expresión. Esta es muy útil especialmente cuando intentan realizar regresiones lineales. Voy a borrar esto. En el cual intentan relacionar la composición en fase vapor con respecto a la composición en fase líquida y tienen estas gráficas que a simple vista es obvio que no son lineales. Entonces, como no son lineales, se utiliza una regresión no lineal de este tipo en el que se hace un ajuste. No pueden realizarlo en Excel obviamente, sino que tendrían que utilizar otro software como SciDavis o Qt-Plot y obtener el modelo y asimismo la volatilidad relativa promedio. También en la segunda parte tenemos diagramas de fases. Tenemos diagramas PXY y TXY. Eso solo para un componente, es decir, de 0 a 1 para la composición en fase líquida y la composición en fase vapor. Y para cada una vamos a tener, en el caso de la presión PXY, tenemos temperatura constante y la presión es la que se mide. Mientras que en las de temperatura XY es la temperatura en la que se mide y se tiene una presión constante. Este es el caso más útil, el que vamos a utilizar en laboratorio porque siempre tenemos una presión constante y las destilaciones se llevan variando la temperatura. Entonces, en los diagramas de presión composición, para ese componente, si hablamos de que uno sea, no sea acetona, vamos a tener estas ojivas. Cada una de las líneas que observan acá, que las voy a marcar, representa una línea de equilibrio. Esta sería presión composición en fase líquida y esta sería presión composición en fase vapor. Y cada lado del diagrama va a representar una fase. La fase de arriba va a ser líquido y la fase de abajo va a ser vapor. ¿Cómo logramos identificarlos si solo tenemos las líneas y tenemos presión y composición? Pues veámoslo analíticamente. Al disminuir la presión, si tenemos un sistema y disminuimos la presión, ¿qué hace que disminuyamos la presión? Que las partículas pues ya no estén tan cerca y por lo tanto pues se alejen. Entonces al promover que las partículas se alejen, estas van a tender a su estado de vapor, estado gaseoso. Mientras que si aumentamos la presión,
estas van a tender a su estado condensado, que es el estado líquido. Y así es como lo podemos identificar. Pueden leer un poco más acerca de qué es lo que representa cada una línea, eh, porque estas también tienen nombres específicos. Lo pueden leer en sus libros. Y para el caso más general, el que utilizamos de temperatura composición, para este caso en el que trabajamos a presión constante, si tuviéramos 101.325 kilopascales, que es la presión a la que normalmente realizamos una destilación, este sería el diagrama que generalmente obtendríamos. Y también tenemos una ojiva con dos líneas. La verde acá es temperatura de composición de fase líquida y la de arriba es temperatura de composición de fase vapor. Acá sucede lo contrario al de presión. En el caso de que tenemos una menor temperatura, recordemos, fase líquida y mayor temperatura tiende a su fase vapor, porque tiene una mayor energía. Entonces, esta es un poco más fácil de identificarlo por este hecho de que el término de temperatura se relaciona un poco más con la energía que con la presión, entonces es un poco más fácil definir qué es lo que representa cada una de las líneas. Y también vamos a ver que cada uno de los puntos en el que son 0 y 1 para cada componente, van a corresponder eh, a las propiedades. Si estamos hablando de presión, la presión va a ser la presión de saturación del componente puro. En el caso, si es 1 del componente 1 y si es 0 del componente 2, porque no hay nada de componente 1. Y de igual forma para el caso de la temperatura de composición, pero en este caso hablamos de temperaturas de saturación. Si estamos hablando de estos diagramas, estas temperaturas generalmente pues las medimos experimentalmente con un termómetro. Si tenemos una mezcla y hacemos ebullir eh, solo acetona pura, esta va a ser su temperatura de saturación, definitivamente. Pero si tenemos otro componente eh, puro, pues esta sería su temperatura de saturación. Y a partir del equilibrio para una mezcla binaria, vamos a definir, recordando que X es composición de líquido de ese componente y Y es la composición de vapor de ese componente. Tenemos, a partir de esa condición de equilibrio, podemos empezar a eh, definir estas propiedades. Entonces, recordemos las ecuaciones anteriores. En el estado estándar teníamos este caso. Y esto que vemos acá sería la actividad de I en la fase líquida. ¿Qué sería el coeficiente de actividad? Este se llama coeficiente de actividad por la composición de I en fase líquida. Y del otro lado vamos a tener esta que era la actividad de I en fase vapor, que sería el coeficiente de fugacidad de mezcla de I por la composición de I en la fase vapor por la presión entre la presión estándar. Esta es tal vez la que ustedes ya han trabajado más. Y si seguimos descomponiendo esta expresión, esta parte eh, para la fase líquida también se puede desplegar de esta forma. Y luego, posteriormente, si eliminamos estas dos, nos quedarían únicamente los RT logaritmos y los cuales pues se eliminan de ambos lados, nos queda de esta forma la ecuación. Pueden observarlo acá. Y una forma de eliminar este efecto de coeficiente de fugacidad de mezcla de ese componente y el del estado de saturación es utilizando un coeficiente de fugacidad global, que es el que pues ya lo han trabajado en Físico-Química 2, me imagino. Y de esta forma es como quedaría la ley general de equilibrio para un sistema de más de un componente
En este caso, equilibrio del líquido-vapor. De un lado vamos a tener en el de la fase líquida y el otro el de la fase vapor. Y en este caso hablamos de que tenemos una solución mezcla líquida no ideal y un gas real, es decir, no ideal. Este es el que tiene más factores de corrección. Tiene un factor de corrección acá y tiene otro factor de corrección acá. Entonces este es el modelo más complejo que van a utilizar. Sin embargo, pues en laboratorio pues no vamos a trabajar con modelos tan complejos. Vamos a simplificarlo un poco. Entonces, para el caso del laboratorio vamos a utilizar sistemas que tienen soluciones no ideales. Y para ello vamos a definir soluciones ideales y no ideales a partir de esa desviación en la fase líquida. Entonces, ¿cómo conocemos si una solución es ideal o no? Porque una solución ideal cumple con la ley de Raoult, en donde la ley de Raoult dice que la presión parcial de un componente es la composición de ese componente en fase líquida por su presión de saturación. Entonces, esa es la ley de Raoult. Y a partir de la ley de Dalton de las presiones parciales, recordemos la presión parcial de un sistema que tiene dos componentes. Si hablamos de un componente A y un componente B, la presión parcial de cada uno de los componentes sería la suma de esas presiones parciales. Entonces, la presión parcial también define que va a ser esa composición de ese componente en fase vapor por la presión y por lo tanto esta sería la ley de Raoult si definimos que esta parte de acá va a ser igual a esta parte de acá. Entonces, nuevamente tendríamos esa eliminación de los factores de corrección. No hay coeficiente de actividad de este lado y no hay coeficiente de fugacidad de este lado. Y hacemos o definimos que esos son igual a 1. Que sea igual a 1 significa que es un gas ideal y que sea igual a 1 el coeficiente de actividad significa que es una solución ideal. Entonces, ese es el modelo más simple que han utilizado en Físico-Química 2. Y solo para la ley de Raoult se cumple que la ley de presiones parciales de Dalton, que es la sumatoria de las presiones parciales, va a ser esta. Y que al despejar se cumpla esto. Entonces, únicamente para la ley de Raoult se va a cumplir esto. Que la presión total sea la suma de las presiones parciales de esta forma. O sea, estas serían con la ley de Raoult. Si es con otra ley, pues ya incluiría aquí algún factor de corrección, pero como es la ley de Raoult, esta sería la forma en la que se representa. Y estas que están marcadas en verde por lo general se calculan a partir del modelo de Antoine o algún otro modelo experimental que han utilizado para el equilibrio de líquido-vapor, como si estos fueran puros. Sin embargo, hablábamos de que existen desviaciones para esas presiones parciales y en este caso la presión parcial definida en el estado líquido anterior y en el estado vapor de la ecuación anterior no van a ser iguales. Entonces, la presión no va a ser la suma de las presiones parciales porque no estamos hablando que esto se cumple, esto no se cumple. Va a existir un factor de corrección. Y de forma gráfica esto es como se vería. Si tuviéramos la ley de Raoult, estamos hablando que existe una relación lineal. Y si estamos hablando de que ese sistema tiene desviaciones, es porque la presión de vapor, perdón, la presión total del sistema, pues se desvía un poco de la ideal, que es lineal. ¿Y qué es lo que define la ley de Raoult para que sean ideales? Vamos a escribirlo por acá. En primer lugar, pues que son químicamente similares. Químicamente similares.
Se los voy a dejar así. Y además que son gas ideal y que son soluciones ideales. Significa que tanto que son soluciones ideales y gases ideales también son químicamente similares. Esto quiere decir que son por lo general esferas mm, A y B, digamos, son iguales. Esto cuando se cumple, cuando tenemos, por ejemplo, benceno y el tolueno, por ejemplo, que es de esta forma. Entonces, pues son químicamente similares porque cumplen casi con la misma estructura. Y así es cuando por lo general siguen esta tendencia lineal. Y luego vamos a tener la ley de Rolle modificada, que esta toma en cuenta desviaciones de la fase líquida de una solución no ideal. Y en este caso, si insertamos este factor de corrección, recordando que esta es la fase vapor y esta es la fase líquida. Entonces, en la fase líquida ingresamos ese factor de corrección, coeficiente de actividad, y en este caso la presión del sistema vendría dada por esta ecuación. Y si despejamos, en este caso para el caso de que no conozcamos las composiciones en fase líquida, pero sí conozcamos en fase vapor, pues esta sería la ecuación despejada. Y este coeficiente de actividad se puede determinar a partir de modelos empíricos, cuando se conoce la composición de los dos componentes, la presión y la temperatura, que esto lo hacen en termodinámica 4, pero lo pueden determinar de forma experimental, que esto es lo que vamos a hacer en laboratorio de físico-química 2, que es que si tenemos esta ley y conocemos, voy a borrar acá, si tenemos esta ley y conocemos este valor, este valor y este valor, pues es fácil despejar el coeficiente de actividad. Entonces, pues no es de complicarse la vida, solo es despejar sencillamente y verán que obtienen fácilmente esos valores. Entonces vamos a tener dos tipos de diagramas nuevamente que los hago recalcar, en los cuales pues existen desviaciones. Estos pues no siguen tendencias lineales como vemos, y para el caso de temperatura de composición, acá vemos que tenemos el primero que es de tetrahidrofurano y tetracloruro de carbono, el B que es cloroformo y tetrahidrofurano. En este caso vemos que tiene una desviación. Cuando tiene este tipo de desviación hacia arriba, se le llama desviación negativa. Y pueden tal vez recordarse con estos porque pues, son negativos porque tienen una carita triste. Y esta es una desviación positiva, el D, que es tolueno etanol. Y porque están viendo hacia arriba. Están viendo hacia arriba. La desviación negativa tiene un máximo eh, que se le conoce como un azeótropo, mientras que una desviación positiva va a tener un mínimo, eh, una temperatura mínima de ebullición y esta una temperatura máxima de ebullición. Luego vamos a ver a qué es a lo que se refiere un azeótropo. Y también vamos a tener los diagramas PXY, que son un poco menos importantes, pero es importante mencionarlos si estamos hablando de equilibrio líquido-vapor en sistemas binarios. En este caso, esta línea punteada es si fuera un sistema ideal. Vean cómo no se cumple y cómo existen esas desviaciones. Para este caso, les había dicho que para temperatura eran desviaciones negativas si están viendo hacia abajo y desviación positiva si están viendo hacia arriba, pero en estos casos son al revés. Entonces, pues vean, estos son los mismos diagramas para los sistemas, pero están al revés para, para cambiar las propiedades. Entonces solo es de cambiarle el sentido, aunque esta pues sigue siendo negativa. Esta sigue siendo negativa.
y esta sigue siendo positiva. Entonces, como se les haga más fácil de recordar, por lo general pues es con temperatura porque son los más comunes y presión pues son un poco menos comunes. Y también van a existir otros diagramas que son los diagramas XY. Estos diagramas de XY relacionan la composición en fase líquida con la fase vapor de un componente y se obtienen estas curvas. Estas curvas no son lineales, entonces no vayan a intentar realizar tanto para estas como para estas regresiones lineales. Eso es totalmente inválido. Estas se suelen comparar contra una línea de 0 a 1 que se llama recta XY. Perdón, es recta X igual a Y. O de recta de 45 grados, línea de 45 grados, porque vean, tiene 45 grados. ¿Y qué pasa cuando estilamos? Si tenemos un diagrama de XY, veamos que iniciamos con una composición global. Si tenemos una mezcla líquida, la vamos a calentar. Entonces se calienta y llega a este punto C. Y en este punto C, que es la temperatura de saturación, se separa en dos fases, en fase líquida y en fase vapor. Y cada una es de composición determinada. Entonces, si determinamos la composición de S1 en este punto, pues va a ser X1 y en el vapor, pues va a ser Y1. Entonces, esto es la representación de qué es lo que sucede en un sistema de destilación. Al inicio, calentamos, se separa y se obtienen estas dos composiciones. Entonces, es bastante sencillo de observar cómo es que sucede el proceso en estos diagramas de temperatura, composición, que son los más comunes. Y los azeótropos, ¿qué son los azeótropos? Son mezclas que no pueden ser separadas en dos líquidos. Y todo el líquido pasa a ser vapor cuando se calienta o cuando ebullice. Entonces, si estamos hablando de temperatura, vamos a conocerlo como temperatura azeotrópica. Y si estamos hablando de composición, como composición azeotrópica. Entonces, en estos diagramas de temperatura-composición, el azeótropo, recordemos, va a estar identificado como una mezcla que no puede ser separada. ¿Y cuándo no puede ser separada? Si tenemos una mezcla acá, la calentamos y se separa y llega al punto de saturación, se separa en dos fases. Pero vean esta que se encuentra acá. Si le calentamos una mezcla líquida acá y la llevamos a esta temperatura, no se logra separar. Entonces lo calentamos más y ebulle. Entonces pasa de líquido a vapor todo. Entonces no se logró separar en dos fases. Cosa que sí sucedería, por ejemplo, acá. Llega a su punto de saturación, se separa en dos fases. Al igual que acá. Bastante sencillo. Es esta parte de identificar azeótopos. Y en estos diagramas XY, estos los vamos a utilizar también para identificar azeótropos, si un sistema tiene o no tiene azeótropo. En este caso, para identificar en qué punto específico es en el que ocurre ese azeótropo, en el caso de que no se tenga la suficiente información y se tengan pues valores un poco más extendidos. Entonces, el azeótropo ocurre en el que X es igual a Y. Entonces, en ese punto es en el que ocurre un azeótropo. Entonces, tenemos la curva A, esta viene de acá, sigue acá, hacia acá. No tiene azeótropo porque en ningún punto toca la curva, la línea de 45 grados. En el caso de B, esta sí lo toca acá, lo atraviesa y sigue hasta acá. En el caso de D, también atraviesa la línea de 45 grados. Y C, pues en este caso, pues no tiene ningún azeótropo. Entonces hablamos de que B
y D tienen azeótropos en estos puntos. Entonces aquí pues si medimos la composición a este X, en estas coordenadas de XY, serían en donde ocurren esos azeótropos. ¿Ya? ¿Y qué más información nos dan estos diagramas? Estos, la verdad, son muy interesantes y muy importantes para el equilibrio líquido-vapor. Luego, también en IQ5 o en transferencia de masa, pues los utilizan para construir eh, torres de destilación o definir el número de pasos que necesitan para separar una mezcla líquida. Y estas líneas que nosotros observamos acá, que son esas mismas líneas de equilibrio para el sistema, pero en dos coordenadas, nos dan la información de que si la línea está por encima de la línea de 45 grados, significa que ese componente 1 en este rango es volátil. Entonces, ¿por qué? Porque tiene una mayor composición en el vapor que en el líquido. Entonces, si leemos acá, eh, en el azeótropo, que son iguales, pero si leemos en la curva D, esta coordenada, este punto que se encuentra acá, tenemos 0.7 y en X 0.45 más o menos. Significa que va a existir un mayor Y que un mayor X. Y eso se refiere a que es más volátil, que es más ligero el componente en su fase de vapor que en su fase líquida. Tiene una mayor composición. Entonces, todo punto que esté sobre la línea de equilibrio, sobre la línea de 45 grados, va a ser volátil. Y si está por debajo, no es volátil. Significa que pues no se puede separar. Acá se puede separar, acá no se puede separar. Entonces es importante definir esos parámetros con respecto a la línea de 45 grados. Y también, ¿qué pasa si realizamos la destilación a otras presiones? Si disminuimos la presión. Entonces, veamos acá, tenemos esas mismas líneas de equilibrio en un diagrama XY. Esta es para el sistema etano en heptano y en este caso vemos que tenemos presión de 8270 y se va extendiendo hasta una presión de 1380. Significa que esta es más alta. Entonces, los sistemas de equilibrio líquido-vapor, cuando se someten a presiones más bajas, van a tender a una mayor eh, separación. Entonces, hablábamos de los diagramas, bueno, está un poco más atrás, de los PXY, que si tenemos una presión más baja, las moléculas tienden a separarse mucho más de sus similares y también de las que se encuentran en el sistema. Entonces, si se separan más, por efecto de disminuir la presión, van a tener una menor energía y va a ser más fácil esa separación a través de procesos de destilación, porque pues van a tender más hacia la fase de vapor. Entonces, cuando tenemos estos sistemas también de que llevamos la destilación a presiones de vacío, por ejemplo, va a ser más fácil esa separación que a pues, presiones más altas, porque las moléculas tanto están un poco más arraigadas unas a otras que cuando están más a una presión más baja. Entonces, por eso es que hay ciertas destilaciones que es preferible que se lleven a presiones de vacío, por ejemplo, eh, que a presiones altas. Eh, esto por esta misma explicación que les di. Y también va a existir otro último parámetro que quiero mencionarles, que es la energía libre de Gibbs en exceso. Para una mezcla binaria tenemos que la energía libre de Gibbs en exceso es RT por el logaritmo del coeficiente de actividad global. Este es global, entonces tengan en cuenta, es global. Y también va a existir una ley de aditividad para este coeficiente de actividad, que va a ser
x1 por el logaritmo del individual de 1 y x2 por el coeficiente de actividad individual de 2. Entonces, estos son individuales y este es global. Y esta va a ser la ecuación que van a recordar para la energía libre de Gibbs en exceso. Las dimensiones de G entre RT son adimensionales, significa que estas pues va a ser medida como Joule por mol, para que si multiplicamos RT también nos dé Joule por mol y se puedan cancelar. Y existen modelos empíricos cuando no hay datos experimentales de composición para el coeficiente de actividad de cada uno de los componentes, estos dependientes de la temperatura y de la composición. Entonces estos modelos ya los han trabajado en físico-química 2, pero como les decía, no van a ser necesarios en laboratorio si tienen la data experimental. Y se van a poder construir este tipo de gráficos con los cuales ustedes pueden comparar si el sistema tiene alguna desviación negativa o positiva. Esto ya lo pueden leer según la fuente que estén consultando. Y también recuerden que cuando tienen las gráficas del logaritmo de actividad respecto a la composición, que son esta, un poco mal dibujada, y la otra que observan acá, sería esta y estas curvas que ven acá. Cuando tienden a 0 y a 1, pues en estos puntos se conocen como dilución infinita, cuando solo existen esos componentes. Y son pues puntos que se estiman a partir de estos datos. Entonces pues esto sería con respecto a la parte 1. Luego los veo con la parte 2.